Bueno, bien, cuéntanos qué proyectos estamos desarrollando en la zona del Guayaga Central. Puta, qué farsante soy. Este, bueno, supongo que van a editar, ¿no es cierto? No, sí, Entonces sí, no. sí. Mira, Mírame a mí, no mires la cámara. mira Gustavo, eh, en el Guayaga, en toda la cuenca del Guayaga, hay una biodiversidad, es decir, la vida se ha presentado ahí en fauna o en vegetación de una manera ubérrima, muy variada, eh, que es la base para eh, fundar negocios, muchos negocios diversos, que atiendan a una demanda, fíjate el otro lado, a una demanda del mundo cada vez más personalizada, de nichos, más orgánica, ¿sí? Es curioso, pero la naturaleza y las tendencias de largo plazo en el mercado internacional nos están nos están dando otra posibilidad para actuar sobre el Guayaga. Esta vez los negocios no pueden ser más de agresión al bosque o a la fauna, no por un criterio ético, que lo hay, sino por rentabilidad. Los negocios más viables van a ser aquellos que ayuden a crear y recrear bosque o crear y recrear fauna, ¿sí? Uno de esos negocios es el del algodón, el algodón nativo de color. Como pocos saben, el algodón es un aborigen americano, aunque también proviene de la India, ¿sí? Eh, y fue introducido en las variedades asiáticas por los españoles, pero Colón ya se encontró aquí con algodón, y los españoles también, eh, que además del blanco tenía varias tonalidades que se fueron separando a lo largo de eh, cientos de años de trabajo de nuestros antepasados, ¿no? De un trabajo genético, de fijación de colores, de un maravilloso trabajo de control biológico de las plagas, de un trabajo muy ingenioso de cultivos asociados y de industrialización. Paracas y todas las culturas costeñas son mantos de algodón de color, también hay teñido, pero fundamentalmente son de color, ¿sí? Que lamentablemente se fueron perdiendo, pero no estamos acá para lamentos, ¿no? Sino para ver lo que se puede hacer. Este algodón está presente en la costa norte peruana con mayor concentración, aunque sigue siendo un cultivo de extramuros, eh, porque por efecto de la polinización y por ser un algodón que ha estado como cultivo de frontera, un cultivo familiar, un cultivo de linderos, cuando digo frontera es de frontera con el desierto, y es un cultivo que no ha tenido pesticidas, entonces es portador, pero mantiene un equilibrio con las plagas que lo tratan de afectar, como un ser humano que está más o menos sano, pero que lleva en sí muchos peligros, ¿no? Como el algodón costeño, el pima y el tanguis especialmente, son algodones altamente consumidores de pesticidas, que los hace costosos, pero también los hace frágiles a cualquier problema, uh, a cualquier plaga. Este algodonero es fatal. El nativo es como juntar a un chiquillo de la calle con un chico muy bien educado y dejarlos vivir juntos en un parque 15 días, ¿no? Los conocimientos de aritmética y de buenos modales del chico bien educado probablemente no le sirvan de mucho y va a ser dominado. Entonces, además de este carácter de portador de plagas, más que portador de plagas es que el otro estaba demasiado adicto al pesticida, está la polinización. El algodón es una planta que tiene una reproducción endógama, o sea, se autorreproduce y también poliniza, ¿sí? Es cruzada su reproducción. Entonces, a pesar de que en la costa no hay muchos agentes polinizadores, también existe la posibilidad porque el viento, las abejas, el propio hombre, las desmotadoras, etcétera, pueden ayudar a cruzar este algodón. Entonces, como no se querían estos colores, el algodón fue proscrito. Pero fíjate, a lo largo de miles
y cientos de años, este es un trabajo que está por hacerse, ya de este seguimiento, el algodón nativo cruzó la cordillera. Quizá cruzó la cordillera siguiendo a los hombres que la cruzaron, quizá vino del otro lado, eso no lo sabemos. Hay sugestivas hipótesis, pero actualmente no está eso definido. El hecho es que al otro lado de los Andes norteños está el Mayo y el Huallaga Central. Ese es el punto directo. Hay abras, ¿sí? Y tú vas a encontrar desde Lambayeque, la parte baja de Cajamarca, el río Chamaya, Jaén y Bagua, y luego Chachapoyas, el Nieva, el Alto Mayo, todo el río Mayo, y llegas al Huallaga Central, donde encontró un sistema, un ecosistema más o menos propicio. ¿Por qué? ¿Por qué el algodón que es de baja humedad puede prosperar en zonas de alta humedad? Por una razón, algunas razones. Una de ellas es que en la selva alta existe una declive del terreno que favorece la poca retención de agua, ¿sí? Y entonces, si además consideramos que el Huallaga Central es un valle de bosque seco tropical, y si además consideramos, ya esto es más actual, que existe una desertificación creciente en inmensas zonas del Huallaga Central, producto del narcotráfico, pero también producto de una cultura de deforestación natural de la gente, es terrible. Entonces encontramos que hay el clima propicio. Es como hacer del defecto virtud, ¿no? Hay ahora un ecosistema. ¿Los migrantes tienen una responsabilidad en la deforestación? Sí, definitivamente es una... Los migrantes sí tienen responsabilidad. Sí, los migrantes tienen una responsabilidad grande. Cuando se encuentran con un sistema abundante en recursos forestales y lo comparan con su hábitat inicial de sierra más o menos pobre, francamente pobre, entonces empiezan a talar y crean áreas de cultivo en base a talar y quemar, y eso les rinde solo 2 o 3 o 4 años y vuelven a talar y quemar un poco más allá en un camino que no tiene fin, o mejor dicho, sí tiene un fin, ¿no? Que es la pobreza general del sistema y de la pobre gente. Creo que en pocos lugares, como en la selva alta, he podido apreciar una economía basada en el uso extensivo de los factores, de los recursos. Es decir, no es un uso más inteligente, más laborioso de la tierra, sino echas mano de lo que está un poco más allá, talando y quemando, talando y quemando. Y lo lamentable es que la gente tiene conciencia de eso, pero es casi como los fumadores, saben que les hace daño, pero ahí están, casi es una adicción. Y en el fondo programas como este también propugnan que crear bosque puede dar dinero, ¿no? Y eso lo vamos a demostrar. Este es el algodón de colores. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, este es el algodón de color, esta es una de las variedades. Este algodón es un barbadense, es un algodón arbóreo. Su principal ventaja consiste en que tiene un color natural. Y el color va desde el lila, entre paréntesis, perdón, aquí hay que hacer tomas del lilita, a ustedes les estoy contando yo la historia, en fin. Bueno, desde tonalidades del lila hasta el vicuña, un marrón intenso, un color carmesí entre marrón y rojo, y bueno, hay colores que aparentemente se han perdido, hay que hacer colectas, buscar por quebraditas y valles, y quizás se encuentren colores que los cronistas mencionan haber visto, como el azul o el verde. Esa es su principal propiedad. Ahora, junto a ella,
o voy a insistir un poco en esta propiedad, tiene dos aspectos el hecho de tener color. Uno es que los costos de tintorería en la industria textil son altos. Cada vez más el público exige tintorería fina, más fina, que no ocasione ningún tipo de problema, ¿ya? Y eso encarece las prendas. Más fina que la natural es imposible. Tiene otro problema la tintorería, es que arroja reactivos de anilinas y N reactivos a los desagües y contribuye a contaminar el ambiente. Aunque ciertamente hay cada vez más técnicas para reciclar aguas, pero de todos modos eso ocasiona más costos y también algo de contaminación. En nuestro medio esos sistemas de reciclaje prácticamente no existen. Bueno, tiene otras ventajas. Este algodón es sembrado totalmente, es cultivado totalmente, no tengo que decirlo al revés. Este algodón es ecológicamente puro porque no lleva pesticidas de ningún tipo. El desafío, realmente es un desafío apasionante, es cultivarlo. Déjame ver a Mache pues también. Es cultivarlo ayudándole a defenderse de las plagas y eso significa un control biológico, eso significa que el agricultor, en lugar de ser el homo haraganis, digamos, el hombre que la tierra le va a dar, es alguien que tiene que estar alerta y atento, porque las plagas son un enemigo grande de y no vamos a usar una sola gota de pesticidas químicos, ¿no? Hay controles biológicos interesantes, por ejemplo, la plaga que más afecta a este algodonero en la selva es el arrebiatado, ¿sí? Si tú ves aquí este color rojito, tan lindo, al principio creíamos que era un color, no, esto se lava y sale, es como degenera, hace que el capullo se cierre, es un bichito fatal, pero que duerme en la hojarasca, duerme en la base de los arbolitos y es un alimento muy, muy buscado por los pollos. Entonces quizá una crianza asociada pueda ser la de pollos, en realidad está bastante difundida, vamos a probar. Otro aspecto positivo es que los abonos de este algodonero son naturales. De un lado la gallinaza, lo que puede venir de las guaneras, ¿no? De los propios, el propio estiércol de animales que hay en las granjitas en la selva alta, que siempre están cerca del cultivo, porque el agricultor no es solo agricultor, también es un poquito ganadero, un poquito pescador, es un homo economicus, ¿no? Más complejo. Bien, y otra forma de enriquecer la tierra es con cultivos asociados. Uno de ellos es el del maní y el de la soya, o de algunos frijoles, el frijol terciopelo, el puspoporoto, le llaman allá, que si bien no son altamente rentables, de todas maneras le ayudan a tener una canasta de ingresos por hectárea superior, ¿sí? Y que ayudan, ese es el punto, las leguminosas a fijar nitrógeno en el suelo, que es un elemento que el algodonero nativo necesita, ¿no? Ese es el primer paso. Algodón en planta, qué es lo que tienes en la mano y qué es lo que tienes ahí. Ya. Quería incidir en un aspecto nada más. Fíjate, hace un ratito dije el Homo haraganis, ¿no? Aquí el cultivador de esto es una persona que tiene que estar muy, muy despierta. Y estos meses, desde el mes de agosto y septiembre, que fue cosecha, pero hubo bastantes reuniones, pero sobre todo de octubre hacia diciembre, son de una intensa ensayo de trabajo de preparación de tierras, de escuela. Hay que hacer escuela algodonera allí para que todo salga bien. Todo este control biológico, natural, elevar la productividad, no puede hacerse si es que la gente no está solo muy dispuesta, sino muy calificada. Y ese es un desafío grande, ¿no? Ahora bien, cuando el algodón sale está en rama, no tengo la imagen ahorita, pero es el algodón que está con pepa. Actualmente el 60% del peso de una bellota es pepa.
hay que hacer ese cambio genético, a que por lo menos el 70% del peso sea fibra. Hasta ahora, en la medida en que nosotros buscamos acopiar y clasificar semilla, es una bendición que haya tanta semilla por bellota. En el futuro eso va a tener que cambiar, porque la rentabilidad está dada a la larga por la fibra, ¿sí? Una vez desmotado el algodón, acá sería bueno poner la imagen de la desmotadorita. Disculpa. Una vez desmotado. Una vez desmotado el algodón cambia de nombre y se conoce como fibra. El anterior era rama, esto es fibra, ¿no? Que entra a un proceso de hilatura. Sí, entra a los batanes, entra a las cardas, se convierte en una mecha continua primero y luego en unos pabilos como este que tenemos acá, que este es el paso inmediatamente anterior a el hilado. El hilado que es para vestimenta, ¿no? El hilado, ahí hay un cono que está en la oficina de Basilaki. El hilado es el que se hace en esta campaña, es para especialmente para tejido de punto, en Lacoste, en piqué, en tejido de punto fino, digamos, ¿no? Ahora, sobre esto también se habla mucho de la extensión de la fibra. Déjame decírtelo de este modo. La incorporación de diseño, moda y mercadeo en una prenda peruana generalmente son muy bajos en relación a una fibra de extra longitud como es la pima. Dicho en otras palabras, para hacer polos más o menos sencillos no tenías por qué usar el pima. Entonces la industria confeccionista peruana ha ido avanzando sobre la base de una ventaja comparativa que le venía dada desde atrás. No es algo que se ha ido ganando en la propia industria confeccionista. El algodón podía ser de fibra un poco más corta. Este algodón es de fibra un poco más corta, pero es perfectamente hilable, perfectamente industrializable, sin ningún problema. Hasta hace poco había muchas opiniones acerca de la longitud de la fibra. Hay fibra que aquí perfectamente supera la pulgada o puede llegar a 24, 25 milímetros, ¿no? Ahora, hay una tendencia que es interesante y que tenemos que trabajarla. Mientras más oscuro es la fibra más corta. Nos preocupa, sí, pero vamos a resolver ese problema. Tampoco podemos pretender que un algodonero que estaba botado cientos de años, marginado, de repente empiece a salir con fibra extra larga, sedosa y todas las demás propiedades, ¿no? No somos tan providenciales. ¿Qué les toca hacer ahora a los agricultores, a los campesinos en la zona? Bien, el campesino que trabaja con nosotros, en esta campaña, dicho sea de paso, la 93-94, se van a involucrar más o menos 300 familias, ¿no? Solo en la subcuenca del Ponasa, por asuntos de economía, de energía, de sinergia, de escala, por el trabajo previo de cedro ahí importante y porque sigue siendo un valle, una cuenca cocalera, ¿no? Y ahí hay que ganar eso en la cancha, como se dice. Bien, el campesino tiene que ser, como he insistido, un vigilante, un socio vigilante, tanto para la siembra como para el cultivo y la cosecha. Y el desmotaje. Es la primera vez que el desmotaje se va a hacer en una escala, en una microescala, sin perder efectividad técnica. Lo explico de este modo. Cada una de estas desmotadoras arroja una producción de unos 120 kilos día, una jornada de 6 horas, que no la tiene que hacer uno solo, siempre el hermano, la mujer, el cuñado, en fin, que pueden recambiar, etc. Eso quiere decir que puede desmotar desde el momento en que empieza a salir la fibra hasta que termina de salir. Hay 3 pequeñas campañas entre agosto y fin de septiembre. Puede desmotar tranquilamente una de estas máquinas 4 hectáreas. ¿Sí? De modo que el campesino va a vender al industrial solamente fibra desmotada. Hay un ahorro en flete para el industrial
que se expresa en un mejor precio para el campesino, está vendiendo fibra, ¿sí? Y hay una mayor, o mejor dicho, una menor necesidad de acopio, logística, gastos fijos, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el punto. Ahora, hay desafíos, Gustavo, desafíos muy interesantes. Por un lado, el de lograr mayor extensión de la fibra y color, ¿sí? Por otro lado, el del mercadeo internacional de este artículo. No me preocupa tanto, ¿eh? En eso lo hacemos más o menos bien. El producto ayuda. Y por otro lado, continuar un poco más adelante con la industrialización. Fíjate, toda la sierra y selva alta peruana y también la selva baja tiene una cultura textil ancestral. Aquí en la selva alta se siembra se hila en base a unos chuchos, le dicen, unos conitos para hilar, ¿no? Que van rotando con la mano. En el sur le dicen pucha, en fin. O también ruecas y tornos, ya a pedal, pero que sacan un título de hilado, es decir, un grosor y una torsión irregular, ¿no? El desafío es, ¿podemos hacer hilado en escala artesanal? ¿Eso es viable? ¿Es económicamente atractivo para la gente? ¿O es un rayo de luna que uno está buscando? Bueno, en fin, eso todavía tenemos que definirlo. Pero después de salir del hilado, asumamos que no se puede hacer ahí, que tú, como parte de pago, recibes desde Chiclayo hilo o hilado del título que te conviene. Digo, después del hilado estamos con la industria del tejido. Y en la zona es posible hacer varias pequeñas empresas, muchas pequeñas empresas de tejido plano. Esto nos lleva a otras iniciativas como la del arte Huallaga, ¿no? Es decir, hay una oportunidad de reinventarse ahí y vender Huallaga, venderlo como arte y como cultura también. La mujer en este punto textil tiene un papel crucial, ¿sí? Y yo espero que a la vuelta de un año, con una buena cantidad de algodón, podamos estar viendo ya empresas textiles, aunque de pequeña escala, pero eficiente. Esto supone un rediseño de máquinas, así como la desmotadora, ahí ha habido un approach muy preciso para la necesidad del agricultor visto como cliente. Fíjate, es lo interesante del papel de Cedro. Cedro no está haciendo desmotadoras, sino que ha hecho de matchmaker entre el fabricante metal mecánico de bienes de capital y el agricultor. Hay un mercado para bienes de capital, incluso en zonas donde no hay energía eléctrica. Si tú sabes ponerte en el lugar del otro, vas a crear mercado, ¿no? Digo, así como para las desmotadoras, también para el proceso de hilatura o de tejido hay interesantes desafíos. Ya otros países han avanzado mucho en su industria textil artesanal. La India es uno de ellos y la verdad es que estos meses yo quisiera aprender bastante de cómo hace. A lo mejor me entra la locura y me voy a la India unas 3 semanas a aprender. El desafío se ha planteado. Sí. Pero hablemos más que del desafío de las máquinas, sí, y de la desmotadora o de la posibilidad de la gente. De la gente. Así como tú dices, y siéntate para atrás. Ya no. Y deja el algodón. Pon allá. O sea, planteemos el asunto más en el desafío que significa para la gente el poder ser ya empresario, el poder ya ser artesano, el poder hacer empresa. ¿Me entiendes? O sea, el reto que significa convertirse en un sujeto productivo para el país. Sí, no, ya yo... Necesito que tú lo digas. Ya. Bueno, Mira, ya, cuñado. Esta campaña del algodón ha suscitado mucha adhesión de la gente, que no es solo por el interés económico, sino porque la gente se siente importante sembrando algo que sabe que tiene una ventaja, no le llaman comparativa, pero digamos que es del Huallaga con color, es su orgullo guayaguista. Fíjate, eso a mí me conmueve personalmente. La gente siente que vale la pena darle algo al mundo
distinto de malas noticias, ¿no? De terrorismo, de narcotráfico, de bandolerismo, de depredación del medio, ¿no? Y eso es importante, entona y permite descubrir que en el fondo la biodiversidad no es nada si los hombres no trabajan bien con ella. Y ha permitido desencadenar una serie de iniciativas buscando siempre la diversidad. Yo pienso que si algo no tiene un cariz simpático, si no logra arrancar, aunque sea una comisura de sonrisa a los rostros duros, entonces no me convence. Por ejemplo, hay ahora cinco granjitas de caracoles. Hace poco me aprendió el nombre, es helicicultura, pero todos le llaman granjas de congompes y de pucachimes, que es un caracol abundante en la zona, que sale en épocas de lluvia, no porque le encante la humedad como piensa la gente, sino porque como es pulmonar, se ahoga, tiene que salir a respirar a la superficie, sale de su etapa de hibernación. Entonces se ha logrado recolectar una gran cantidad y ponerlo en granjitas, ¿sí? Ahora, apenas oven y obtengan un tamaño estándar, que es el que el mercado te demanda, es decir, por número de aritos, o por peso, o por dimensión, es por peso la cosa, aunque tiene sus bemoles, porque si tú paras, tienes que quitar la baba, o sea, un peso neto, es muy distinto. En fin, son detalles. Pero vamos a que la gente se da cuenta que si se pone a pensar, si se libera de la atadura de que el mercado es su enemigo y no que es su amigo, si no empieza si deja de pensar en el mercado como su enemigo, que lo estresa y lo anula, y que más bien es un desafío, empieza a crear cosas interesantes. Estas son las granjas de los caracoles que te estoy hablando, pero junto a ella hay una cosa que me fascina, que es un serpentario, ¿no? O granjitas de sajinos, o granjitas de venados. Es decir, la industria del cuero no podía seguir lamentándose de que el sajino sea cada vez más escaso, porque simplemente los estaba depredando. No hay nada que impida hacer granjas de sajino y que el sajino sea tan extendido como el cerdo. No, literalmente no hay nada que lo impida. Tiene carne de calidad y piel de mejor calidad aún. Vuelve con la gente. Ah, ¿qué hago con la gente? Bueno, la gente se da cuenta que puede, siendo más genuina, más ella, encontrar mejores relaciones con el mercado. Ahora, un desafío nuestro es ponerles siempre en contacto con la mayor cantidad y la mejor calidad posible de clientes aquí y en el exterior, ¿no? Sí, pues eso es. Hay una gran expectativa y la gente se ha puesto a hacer cosas. Cuando piensan en pedir un aporte semilla, lo primero que nosotros les decimos es, tú tienes que demostrar que sin el aporte de cedro también eres capaz de hacer tus cosas. Ese es el principal criterio. Si tú te ayudas, entonces nosotros te vamos a ayudar. Y la gente se da cuenta en ese proceso de autoayudarse que francamente es lo más importante, que ya lo hizo y se pone a marchar, ¿no? ¿Sí? Repite eso de el reto está planteado, ¿cómo dijiste eso? Ya me olvidé, hermano. Ah, ¿para qué? ¿Para la textilería? Solamente la frase. Y dilo con convicción. No, mano, eso sale con adrenalina nomás. Adrenalina, entonces. Ay, Dios. Fíjate, ahora vamos a sembrar 1000 hectáreas. En realidad, quienes van a sembrar son los agricultores y Cedro va a proporcionar pequeños aportes semilla en relación a la cantidad de recursos que se van a mover para 300 familias y 1000 hectáreas. Es una cantidad grande de tierra, ya de manejo. Ya supone una organización social, no burocrática, es más bien ad hoc, ¿no? Donde cada uno se tiene que regular mucho. Y son cientos de personas y de familias moviéndose en un sentido, ¿no? Eso, te voy a decir esto con un orgullo bien modesto, ¿verdad? Bien legítimo, eso es nuevo en la zona. O sea, la gente trabajando con inteligencia, con una organización bien
suave, no se trata de los comités bolches, ¿no? Esos que van fijando las cosas, no, sino autodeterminado, para ganar dinero. Y ganar dinero sin hacerse y sin hacer daño. Dinero sin hacerse y sin hacer daño, ¿no? Y realmente con dignidad. Yo me he dado cuenta que hasta en los pueblos que están o han estado más relacionados con la siembra y con la transformación de coca, la gente está esperando cambiar sin de vergüenza, ¿sí? Y creo que cuando llegan oportunidades comerciales como esta y otras, estamos hablando solo de una en lo que es negocios y bosque, se da entera, ¿no? Sí, el tiempo estuvo bueno. 30 minutos. Ya, córtala, loco.